te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, no te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, no te dejaré. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, no te dejaré. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los dejaré huérfanos, vendré a Se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te desampararé, no te desampararé, ni te dejaré. El tema de hoy lleva por título, miren, sufrir por Cristo. El versículo es el 2 de Timoteo 3:12. Sufrir por Cristo. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lea este versículo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Oremos. Señor, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, pedimos entendimiento, guía, dirección como solo tú sabes hacerlo, Padre, para entender este mensaje, comprender
que hay muchas cosas que tenemos que pasar por tenerte a nuestro lado, Señor. Pero aún así, estamos contentos. Somos tu familia, tus hijos. Y tú nos guías por toda la eternidad para siempre, Señor. Danos iluminación para comprender lo que tú quieres para nuestras vidas, para que tengamos siempre un buen pasar en este mundo y luego lo tendremos definitivamente en el mundo que viene cuando partamos a tu presencia, Señor. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el título, decíamos, es ¿Sufrir por Cristo? Es una pregunta. La Biblia habla bastante acerca del sufrimiento por el amor a Cristo. En la época que fue escrito el Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús eran víctimas de exclusión aún por sus propias familias y agrupaciones. Una de las peores persecuciones vino de los líderes religiosos de la época. Ahí en el relato histórico en Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Pedro, ¿cierto?, y los apóstoles, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ahí ya vemos una persecución, ¿cierto? Cuando nos habla el libro de los Hechos, Pedro y el resto de los apóstoles estaban predicando de la palabra de Dios. También el Señor Jesús anticipó en su evangelio, ahí en Mateo 5:10. Él ya dijo en este sermón del monte: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de Dios. También en el evangelio de Juan el Señor Jesús recordó a sus discípulos, ahí en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por eso leíamos recién que Pablo, en segunda carta de Timoteo 3:12, nos decía: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Al igual que en los tiempos bíblicos, numerosos cristianos en el día de hoy han encontrado que hacer una afirmación pública de fe en Cristo puede resultar para uno en aprensiones, sacrificios, sufrimiento y otras cosas. Algo que nuestros antepasados padecieron en su momento, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 2:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo ya nos estaba anticipando, los apóstoles nos estaban anticipando que siempre en la vida cristiana vamos a padecer algún tipo de sufrimiento. A menudo, aquellos de nosotros que vivimos en naciones libres, que podemos hablar y predicar libremente el Evangelio, temblamos al solo pensar en eso, pero nos sentimos relativamente seguros con nuestro Señor a nuestro lado. Entendemos que hay miles de personas que sufren diariamente por amor a Cristo. Y estamos agradecidos de que tengamos que hacerlo. Pero hay un solo tipo de persecución. Es la pregunta. ¿Hay solo un tipo de persecución? El Señor Jesús en sus evangelios fue muy claro al respecto. Ahí en Evangelio de Lucas 9, 23 al 25,
el Señor Jesús dijo lo siguiente respecto a sus seguidores, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Nuestra comprensión actual de la frase que usó el Señor Jesús, tome su cruz y sígueme, a veces muy inapropiada. En los días de Jesús, la cruz siempre simbolizaba la muerte. Cuando un hombre llevaba una cruz, él ya había sido condenado a morir en ella. Nuestro Señor Jesús dijo que para seguirlo, uno debe estar dispuesto incluso a morir. No todos sufriremos la muerte de un mártir, indudablemente. No todos seremos encarcelados, o a lo mejor no todos seremos golpeados, o no todos seremos torturados por nuestra fe. Entonces, ¿qué clase de muerte quiso decir nuestro Señor Jesús? Pablo es muy claro en explicar. Lo hace muy bien en la carta a los Gálatas 2:20, cuando dice que con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que somos de Cristo, hemos ya crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios tiene un lugar para nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y esto está clavado en la cruz. Para que pueda esa carne estar siempre bajo control y sentencia de muerte. Crucificado es una palabra importante. Pablo usó la palabra crucificado porque habla de muchas cosas. El estar crucificado nos recuerda lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz. Nos recuerda que estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Se nos recuerda que la muerte de la carne es a menudo dolorosa. Nos recuerda que nuestra carne tiene que ser tratada de manera decisiva. Pablo dice: los que son de Cristo ya, ahora, han crucificado la carne. Esto no era y no es el trabajo específico de Dios. No es que Dios tenga que trabajar para que nosotros crucifiquemos la carne. Es algo que el creyente en Cristo debe hacer, siendo dirigido y capacitado por el Espíritu de Dios. Es la única manera de crucificar nuestra carne. El yo que hemos heredado de Adán es crucificado con Jesús como obra soberana de Dios cuando nacemos de nuevo, a la vida nueva. Pablo, en la carta a los Romanos 6:6, dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que estamos llamados a elegir de trabajar con Dios para crucificar la carne. Cuando Cristo vino en la carne, nosotros, el pueblo, le crucificó. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, Él nos crucifica. Hay que tener en cuenta que la crucifixión de la carne, descrita aquí, es algo que es hecho a nosotros, sino por nosotros. Por eso Pablo en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta misma verdad que Pablo
relata en la carta a los Gálatas, la vemos también en la carta a los romanos. Ahí en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En estos versículos nos dicen que por la fe en unión con Cristo hemos sido crucificados con él. Pero aquí está lo que es necesario tomar medidas. Haber crucificado, el verbo está en voz activa, acción permanente. Es lo que el creyente ha hecho a sí mismo y debe seguir considerando como que lo está haciendo hoy día y más adelante. Permanentemente debe estar crucificando la carne cada día. El dilema de nuestra carne no será finalmente tratado hasta que hayamos resucitado y glorificado nuestro cuerpo. Hasta entonces debemos perpetuamente, todos los días, clavar en la cruz la carne, con sus pasiones y sus deseos. En Jesucristo se puede vivir por encima de estas pasiones y por encima de nuestros deseos de la carne. Si usted es de Cristo, amado oyente, entonces pertenece a Él. No es ya de este mundo. No es ya para sí mismo. No es ya para sus pasiones y deseos personales. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para entender mejor lo que Pablo nos dice aquí, es necesario distinguir la diferencia entre las palabras griegas para caminar usadas en Gálatas 5:16. Dice lo siguiente, Pablo: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el mismo Gálatas, pero 5:25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que el andar, ¿cierto?, en Gálatas 5:16, viene del griego peripateo, palabra normal para caminar. Es la imagen normal cuando uno camina en la vida. Pero la segunda palabra usada en Gálatas 5:25, andemos, es del griego stoicheo, que significa caminar en línea con o estar de acuerdo con. Pablo lo que está diciendo en resumen acá es: sigamos en sintonía con el Espíritu de Dios. Que estemos siempre en sintonía con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. La idea entonces es: el Espíritu que te ha dado vida, ahora debes dejarlo dirigir tus pasos. Si el Espíritu es la fuente de nuestra vida espiritual, deja entonces que el Espíritu dirija tu rumbo. ¿No es acaso lo mejor que podemos hacer? Si Él nos da vida, ¿no deberíamos acaso dejar que también nos dirija en nuestros pasos cada día? Seguir a Cristo significa morir a nuestra manera de ver y hacer las cosas. Esto contempla dejar nuestra propia voluntad, nuestros derechos, nuestras pasiones y nuestras metas. Todo esto debe ser crucificado en la cruz junto con Él. Nuestro derecho a disponer de nuestras vidas está muerto para nosotros. Ya no somos de nosotros, somos de Cristo, somos de Dios. Por eso Pablo también en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo,
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que, amados oyentes, la muerte implica sufrimiento. ¿Por qué? Porque la carne se niega a morir. Morir a uno mismo es doloroso y va en contra de nuestra inclinación natural. ¿Cuál es la inclinación natural del hombre? Buscar nuestro propio placer de las cosas. Pero no podemos seguir a Cristo y a la carne a la vez. Tenemos que elegir a quién vamos a seguir. Por eso en el Evangelio de Lucas 16:13, Jesús mismo dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. También el mismo Señor Jesús nos agregó, ¿cierto?, en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por tanto, hermano, no miremos al pasado, a la vida que teníamos antes de llegar a conocer a Cristo. Dejemos atrás el pasado. Tomemos, ¿cierto? Pongamos la mano en el arado y miremos hacia adelante a la imagen de Cristo. Ese es nuestro rumbo y esa es nuestra meta. Pablo también lo agrega en Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Pablo sufrió mucho por causa de Jesús. Él les dijo esto a los cristianos de Filipo, ahí en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que se nos ha concedido, amados hermanos, el creer en Cristo, pero también en padecer por Él. La palabra concedido aquí significa mostrar favor, dando libremente como un regalo. Es algo que se nos ha dado como regalo. Se nos ha concedido que creamos en Él por fe y padezcamos también por Él, por esa fe. Pablo no presenta el sufrimiento como una maldición en ningún momento, sino como un beneficio. El sufrimiento puede tomar muchas formas. Al elegir obedecer al Señor Jesucristo, a veces pasamos a tener discrepancia o conflicto con el mundo. Por eso Pablo en Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Se pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al seguir rigurosamente las enseñanzas de la Biblia, nos vamos a tener que preparar para recibir rechazo de los demás, aún en la familia, la burla, la soledad y hasta traición. La más cruel de las persecuciones generalmente proviene de aquellos que se consideran espirituales, pero que han definido a Dios según sus propias ideas, no conforme a lo que la palabra dice, sino conforme a lo que ellos creen que es el camino que Dios establece. Si optamos por tomar una firme postura por la justicia y la verdad bíblica, es seguro que vamos a ser relegados, insultados o algo peor. Tenemos que tener en cuenta que ninguna amenaza de sufrimiento desvió nunca a los apóstoles de predicar a Cristo. Siempre estuvieron dispuestos a predicar a Cristo, a pesar de las amenazas, persecuciones, azotes y golpes. Ya lo iniciamos, ¿cierto?, hablando cuando el apóstol Pedro y los discípulos fueron tratados por predicar a Cristo.
De hecho, Pablo dijo que perder todo valía la pena en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, dice, por amor del cual he perdido todo. Y tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Ese debería ser nuestro sentir y nuestro pensar. También en el libro de Hechos 5, 40 y 41, se describe la reacción de los apóstoles después de que recibieron una paliza por predicar acerca de Jesús. Ahí en Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de ser azotados, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué había pasado con Pedro y sus apóstoles? Habían sido llevados, ¿cierto?, a juicio de los judíos de la época. Gamaliel les dice entonces que a lo mejor ellos se encontraban luchando contra Dios. Por eso el concilio, ¿cierto?, convino con él, llamaron a los apóstoles después de que los azotaron y hablaron con ellos para que dejaran de predicar a Jesús. Porque anticipadamente en Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles habían dicho al concilio que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos entonces después, en el 5:41, al terminar, ¿cierto?, después que los sueltan de los azotes, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre Jesucristo. El sufrimiento de alguna forma siempre va a ser una parte del verdadero seguidor de Cristo. Jesús mismo dijo que el camino que lleva a la vida es difícil. Todos hemos leído más de alguna vez Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. Pocos los que hallan ese camino. Amén. Así es, queridos hermanos. Pocos son los que lo hallan. Las desgracias que nos toca vivir son una manera de identificarnos de un modo muy menor al sufrimiento de Cristo. Jesús mismo dijo en Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en Lucas 12:9 dice, mas el que me negara delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hay distintas maneras sutiles de negar a Cristo, como por ejemplo, a través de nuestras acciones, nuestras actitudes, a través de palabras, podemos negar a Cristo, a través del estilo de vida que llevamos, podemos negar a Cristo, o de las opciones de entretenimiento, ¿cierto? Podemos negar a Cristo. ¿Esto qué está reflejando en el fondo? Nuestra propia voluntad. Y si no hacemos conforme a lo que está escrito y pide el Señor, entonces estamos negando a Cristo. Así que si ansiamos conocerlo a Él, pero vivimos como si no lo conociéramos, lo que hacemos es renegar de Cristo. Muchos hombres y mujeres eligen esta forma de negar a Cristo, porque no quieren sufrir por Él. Prefieren seguir en su vida de deleite. A menudo, nuestro mayor sufrimiento proviene del interior, cuando batallamos para tener control sobre nuestro corazón. El que debe morir a su propia voluntad y entregarse al señorío de Cristo. Por eso Pablo en Romanos 7:15-25, vamos a leer algunos versículos nomás, dice lo siguiente. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago,
apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Luego en el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa es nuestra lucha y nuestro conflicto permanentemente todos los días. En la forma que se presenta el sufrimiento, debemos aceptarlo como una insignia de honor y un privilegio en el cual nos gozamos, porque estamos siguiendo y sirviendo al Dios grande y poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Vamos a la oración. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Señor, tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo fuerte, nuestra única esperanza de vida eterna. Te pedimos, oh Dios, que nos libres de las obras del maligno y su gente. Líbranos del que miente, del que roba, del que engaña, del que desea nuestro mal. Líbranos de hechicerías y de conjuros. Líbranos de incendio, de asalto y de toda enfermedad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, débiles de la fe, y regrésalos con amor y con misericordia a tu redil, Señor. Padre, extiende tu mano sanadora hacia los enfermos y danos sanidad física. Cuídanos siempre, Señor, como la niña de tus ojos. Señor, bendícenos. Ensancha nuestros territorios. Que siempre tu mano esté con nosotros, para que nos libre del mal, para que éste no nos dañe, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre en que un día hará que se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús lo oramos. Amén, amén y amén.
porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. De mi justicia, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Alas del alba y habitará en lo profundo del mar. Tu amor me guiará por siempre y tu fuerza me sustentará. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
labios y mi corazón. Tú conoces muy bien, Señor. Me indicas el camino y me haces descansar. Me acompañas en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Nunca me perderé de tu espíritu. Nunca me apartaré de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Nunca me perderé de tu espíritu. Nunca me apartaré de Dios. Nunca me apartaré de Dios.